Aquí estoy, frente a ustedes, para contarles una historia que me cambió para siempre. ¿Alguna vez te has topado con alguien del pasado y sentido cómo el odio te consume? Pues a mí me pasó. Mi mundo se detuvo el día que vi a un mendigo en la calle. Un rostro que creí olvidado, pero que me robó todo. Esa noche, el pasado millonario que tanto quise ocultar resurgió para desenmascarar una traición que me marcó para siempre. Pero créanme, esto no es solo dolor, es una promesa de justicia. Si no quieren perderse cómo se desvela este impactante secreto y cómo se hizo justicia, suscríbanse ahora mismo. La tarde se desdibujaba en un lienzo gris sobre la ciudad, y yo, envuelto en el manto de mi rutina, caminaba con la vista perdida entre los adoquines húmedos, intentando borrar los ecos de un día más. La brisa helada me azotaba el rostro, pero no era el frío lo que me calaba hasta los huesos. Era esa sensación persistente de vacío que se anidaba en el pecho, ese fantasma de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de indiferencia y trabajo. Cada día era una lucha por sobrevivir a mis propios demonios, por no mirar atrás, por no revolver la ceniza de lo que fue. Pero saben una cosa, a veces la vida tiene una forma cruel de recordarte que el pasado no se pudre tan fácilmente. A veces te lanza a la cara lo que creíste haber sepultado y lo hace con la fuerza de un puñetazo en el alma. Fue justo ahí, en la esquina de la calle principal, bajo el parpadeo moribundo de un farol, donde mi mundo se fracturó, donde el aire se hizo denso y el pulso se me desbocó como un caballo en estampida. Había un bulto humano, acurrucado contra la pared, casi invisible en la penumbra. Uno más de los tantos que habitan las sombras de esta urbe implacable. Gente a la que uno aprende a no mirar, a no sentir, para no ser devorado por la tristeza que emana de sus vidas. Pero esta vez algo me detuvo. Una fuerza invisible, casi premonitoria, me ancló al sitio. Mis pasos se hicieron lentos, vacilantes. Una punzada, un cosquilleo en la nuca, como si un rayo de energía fría me atravesara el cráneo. Mientras me acercaba, mis ojos, entrenados para el escrutinio en el implacable mundo corporativo del que huía, empezaron a discernir los contornos de esa figura. Ropa andrajosa, sucia, cubriendo un cuerpo flaco y encorvado. Manos ennegrecidas por la mugre, extendidas en un gesto de súplica silenciosa. Nada distinto a lo usual. Nada que debiera alarmarme, ¿verdad? Pero a medida que la luz débil del farol rozaba el rostro del hombre, cada fibra de mi ser empezó a gritar. Un nudo apretado y doloroso se formó en mi garganta, robándome el aliento. Mi visión se nubló por un instante y sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. No podía ser, imposible. Mi mente, en un acto desesperado de autodefensa, gritó negación. Mi corazón, sin embargo, ya había reconocido la cruel verdad. Esa barba canosa y descuidada, ese cabello enmarañado y mugriento, los surcos profundos de desesperación en la piel curtida, eran solo disfraces. Debajo de esa máscara de desventura, de miseria, latía una familiaridad que me provocaba escalofríos. Los ojos, esos ojos, hundidos, sí, opacados por la desdicha y la resignación, pero seguían siendo los mismos. El color, la forma, la expresión de astucia, aun si ahora estaba velada por un sufrimiento que antes yo no conocía. Y entonces todo se desató. El silencio de la calle se rompió por el estruendo de un trueno en mi cabeza. Una avalancha de imágenes, sonidos y olores que creí haber sepultado bajo 1000 losas de olvido, se precipitó sobre mí con la violencia de una marea desatada. El olor a cuero caro, el tintineo de copas de cristal, las risas huecas de salones opulentos, el brillo de la ambición, la promesa de una vida sin límites, y en el centro de todo, él,
No como ese espectro que ahora se encogía en la calle, sino como un coloso, un titán, un arquitecto de mi fortuna, un cómplice indispensable. El odio. Lo sentí surgir, hirviendo en mis venas, un veneno oscuro y potente que me quemaba desde adentro. Ese era el rostro de mi verdugo, el hombre que, con una sonrisa profesional y una lealtad fingida, había desmantelado mi imperio, había incendiado mi existencia, había robado mi futuro. El artífice de mi caída, el que me había arrebatado todo con una perfidia tan gélida que aún hoy, años después, me dejaba sin aliento. Mi mente regresó a esos días de esplendor, cuando el lujo era mi respiración, la opulencia mi paisaje. Yo, un joven magnate, con el mundo a mis pies, confiado en mis alianzas, ciego ante las serpientes que se arrastraban en mi propio jardín. Y él, ¿quién era él? Para mí, un confidente, un pilar, la mano derecha que juraba lealtad eterna. Su nombre era Elías. Elías, el estratega brillante, el negociador implacable, el hombre en quien yo depositaba no solo mis bienes, sino mi entera confianza, mi visión de futuro, hasta los secretos más íntimos de mi ambición. Pensaba que éramos invencibles, que juntos construiríamos un legado que desafiaría el tiempo. Lo veía ahora, en el asfalto, y mi memoria proyectaba la imagen de un Elías pulcro, impecable, con trajes a medida y una mirada que irradiaba una inteligencia calculadora. Había sido el rostro de la eficiencia, la voz de la sensatez en mis decisiones más arriesgadas. Y yo, idiota de mí, le creí. Le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón. Le confié los detalles más delicados de mis finanzas, los entresijos de cada operación, las claves de cada bóveda. Él conocía cada debilidad de mi estructura, cada fisura, cada punto de apalancamiento. Conocía mi vida mejor que yo mismo, o eso parecía. La imagen del Elías de antaño chocaba brutalmente con el despojo que tenía frente a mí. ¿Cómo había caído tan bajo el hombre que un día manejó millones con la destreza de un cirujano? Como un cerebro tan retorcido, tan calculador, tan peligroso, había terminado como un simple fantasma más en la miseria. La ironía era tan cruel que me arrancó una carcajada amarga que se perdió en el viento. Justicia poética, algunos dirían, pero para mí era solo la cara de mi agonía, reviviendo el trauma de una traición que me despojó de todo. En ese instante no hubo piedad, no podía haberla. Solo el ardor de una venganza postergada, de una ira reprimida durante años. Sentí la necesidad visceral de abalanzarme sobre él, de sacudirlo hasta que la verdad se le escapara de los labios resecos, de gritarle mi dolor, de exigirle una explicación por el abismo al que me había arrojado. Pero mi razón, esa misma razón que me había mantenido a flote en los momentos más oscuros, me susurró que este no era el momento ni el lugar. La revelación de su presencia, de su identidad, fue un golpe tan demoledor que eclipsó todo lo demás. La ciudad desapareció, el frío se desvaneció. Solo existía él y yo, y la sombra densa de nuestro pasado entrelazado. El plan, ese plan que apenas había sido un susurro en mi subconsciente, de repente tomó forma, cristalizó en mi mente con una claridad aterradora. Ya no era una posibilidad, era una certeza. No podía dejarlo así, tirado en la calle, como un simple indigente, no después de lo que me había hecho. La rueda del destino había girado, y esta vez me había puesto en una posición donde el pasado no podía ser ignorado. Mis puños se apretaron hasta que mis nudillos blanquearon. Mi mirada se clavó en su figura no con compasión, sino con una determinación férrea, casi salvaje. La historia no había terminado. Estaba a punto de reiniciar, y esta vez el final sería escrito por mí. Elías no iba a desaparecer en la noche sin que yo desenterrara hasta el último detalle de su perfidia,
sin que él enfrentara las consecuencias de haberme despojado de mi vida. Esta vez, las cartas se iban a jugar de otra manera, y el juego sería uno que él recordaría por el resto de su miseria. Mi pasado millonario, ese que tanto me costó olvidar, ahora me señalaba el camino para hacer justicia, para desenmascarar la traición que me había convertido en lo que soy. Y este encuentro, mis amigos, fue solo el preludio de un ajuste de cuentas, la chispa que encendió la hoguera. Me quedé ahí, clavado al suelo, con el corazón martilleando como un tambor de guerra en mi pecho, mientras la figura de Elías, desdibujada por la penumbra y mi propia rabia, seguía encogida contra la pared. El golpe de reconocerlo fue tan brutal que por un instante olvidé cómo se respiraba. ¿Compasión? No, no había espacio para esa debilidad en mí. Lo que sentí fue una punzada fría de estrategia, la misma que me había salvado de caer al abismo por completo años atrás. Porque no podía dejarlo así, como un simple vagabundo más, sin desenterrar hasta el último pedazo de la verdad que me debía. Ese hombre había sembrado el caos en mi vida, y ahora el destino lo ponía de nuevo frente a mí, como una pieza clave en un tablero que creía abandonado. Y yo, mis amigos, no soy de los que dejan una partida a medias. La sangre me hervía, un fuego lento y abrasador que amenazaba con consumirme. Quería gritarle, sacudirlo, exigirle una explicación por cada noche de insomnio, por cada ruina que había dejado a su paso. Pero sabía, con una certeza helada, que no era el momento para el arrebato. Mi plan, ese que había nacido de la ira y la necesidad de justicia, requería cabeza fría, una mente calculadora. Así que, con un esfuerzo sobrehumano, controlé el temblor de mis manos y el pulso galopante. Me acerqué a él, cada paso una tortura, cada fibra de mi ser gritando venganza. Elías seguía con la cabeza gacha hundida entre sus hombros. Su cuerpo cubierto por harapos parecía una montaña de huesos bajo la ropa. Al acercarme, noté el hedor acre de la miseria, la mezcla de sudor, suciedad y algo más, algo que denotaba abandono total. Una parte de mí, esa parte que creía haber matado, se estremeció. Pero la otra, la dominante, la que había sobrevivido a su traición, permaneció impasible. «Disculpe, señor». Mi voz salió áspera, casi irreconocible para mí mismo. Él no se movió. Tuve que repetirlo más fuerte, con un tono que no dejaba lugar a la ignorancia. «Señor, ¿necesita ayuda?» Lentamente, como una máquina oxidada, levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de esa astucia despiadada que recordaba, ahora estaban hundidos, vacíos, velados por una capa de desesperación y quizás un destello de miedo. Por un instante pensé que me reconocería, que vería en mis ojos la llama de un pasado compartido, el eco de una amistad traicionada. Pero no, solo vio a un extraño, un alma caritativa más en la vasta indiferencia de la ciudad. Su rostro era un mapa de arrugas, surcos profundos que el tiempo y la calle habían esculpido con saña. Elías, el impoluto, el invencible, estaba reducido a esto. La ironía me quemó la garganta. «¿Ayuda?», murmuró su voz, un susurro ronco casi inaudible. «Aquí ya no hay ayuda, joven, solo el frío». Una punzada de asco recorrió mi cuerpo. Joven. Él, que una vez fue mi confidente, mi mentor en los negocios, el arquitecto de mi ruina, ahora me trataba como a un desconocido benevolente, la farsante, la mentira descarada. Pero mantuve la compostura. Este era el primer paso. «No se preocupe», dije, forzando una sonrisa que debió parecer una mueca. «Puedo conseguirle algo de comida, un techo para esta noche. El frío es terrible». Sus ojos se iluminaron, un destello fugaz que me recordó al depredador que había sido. Era hambre, pura y simple. La desesperación le había arrancado toda la fachada de poder que una vez lo definió. Una victoria pequeña, una mísera migaja, pero una victoria al fin.
¿De verdad? Su voz tembló. Dios se lo pague, joven, Dios se lo pague. Dios, si tan solo supiera a quién le estaba dando las gracias. Lo ayudé a ponerse de pie. Su cuerpo era sorprendentemente liviano, frágil. Cada toque, cada movimiento revivía en mí el torrente de recuerdos. La imagen del Elías de antes se superponía al despojo que sostenía. El Elías que me sonreía en las juntas directivas, el que me aconsejaba sobre inversiones millonarias, el que brindaba conmigo por nuestros éxitos rotundos. El hombre que, mientras me estrechaba la mano con falsa sinceridad, ya estaba tejiendo la red de mi perdición. «Vamos», le indiqué, guiándolo con cautela. «Hay un refugio cerca, o si prefiere, un pequeño hostal. Hoy no dormirá en la calle». Él asintió, incapaz de articular palabra, su rostro consumido por una mezcla de alivio y vergüenza. Me pregunto si en algún rincón de su mente, una alarma distante, un eco de mi voz o mi forma de moverme, le resultaba familiar. No lo supe entonces, y no me importó. Mi objetivo era otro, tenerlo cerca, bajo mi órbita, donde pudiera desentrañar la verdad sin testigos, sin distracciones. Lo llevé a un hostal modesto, alejado de las cámaras y los ojos curiosos. Le pagué una habitación por una semana, algo de ropa limpia y una comida caliente. Lo observé mientras devoraba el plato de estofado como si fuera el último bocado de su vida. Su desventura era tan profunda que borraba cualquier rastro de la elegancia y el porte que un día exhibió. Mientras comía, mis pensamientos volaron a ese pasado, a la cúspide de mi imperio. Yo era joven, ambicioso, quizá ingenuo. Mi padre había construido una fortuna desde cero, una empresa diversificada que valía miles de millones. Yo, su único heredero, había tomado las riendas con una visión audaz, llevándola a niveles que nadie había imaginado. Elías era mi mano derecha, mi estratega principal, el cerebro detrás de mis movimientos más arriesgados y exitosos. Él conocía cada contraseña, cada cuenta, cada vulnerabilidad de mi estructura financiera. Había sido el garante de mi confianza, el guardián de mis secretos más profundos. Y luego, todo se desmoronó. Recuerdo la fatídica noche, una junta de emergencia, las caras pálidas de mis directivos, las noticias devastadoras, fondos desviados, inversiones fantasma, cuentas vacías, miles de millones evaporados, la empresa en bancarrota, mi vida hecha trizas, y en medio del caos, Elías, tranquilo, sereno, ofreciendo palabras de consuelo, como el mejor de los actores, el lobo con piel de cordero. Esa noche en el hostal, mientras Elías se recuperaba un poco, sentado en la cama, casi humano de nuevo con ropa limpia, la necesidad de que me contara todo se volvió una obsesión. Pero no podía abordarlo de frente, necesitaba que él se abriera, que su culpa, si aún le quedaba algo, lo carcomiera. ¿Ha estado mucho tiempo en la calle, señor?, pregunté, acercándome lentamente. Mi voz ahora era más suave, calculada para la confianza. Él suspiró, frotándose las sienes con manos temblorosas. Años, joven, años, la vida te da vueltas. Un día lo tienes todo, al otro, nada. Mis ojos se entrecerraron. ¡Qué cara dura! ¡Qué poca vergüenza! Él, que había orquestado mi propia caída, hablaba de los giros de la vida. El cinismo me revuelve el estómago. Lo entiendo, mentí. Yo también he tenido mis altibajos. He visto cómo se desvanecen los imperios, cómo la fortuna te abandona de un día para otro. Elías me miró fijamente y en sus ojos cansados vi un destello de genuina curiosidad. O tal vez un intento de ver si yo era como él. ¿Usted, un joven con su porte hablando de imperios? Una sonrisa amarga asomó a sus labios agrietados. Lo dudo. Usted no sabe lo que es tenerlo todo y luego perderlo por la traición. En ese momento mis entrañas se retorcieron.
Traición. La palabra resonó en la habitación, un eco cruel de su propio crimen. Era un juego de espejos perverso, donde él proyectaba su culpa en mí. Sé más de traición de lo que se imagina, respondí, mi voz baja, cargada de una intención que él no podía descifrar. Sé lo que es confiar en alguien ciegamente, entregarle las llaves de tu reino, solo para ver cómo te apuñalan por la espalda y te dejan sangrando en el fango. La expresión de Elías cambió. Una chispa de algo, reconocimiento, inquietud, cruzó su rostro. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando, pero yo era un lienzo en blanco, mi rabia cuidadosamente oculta bajo una máscara de falsa empatía. Parece que tenemos algo en común, entonces, dijo, la ironía en su voz. Pero la mía fue una caída sin paracaídas, joven, de la cima a este agujero sin fondo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba sacarle más, necesitaba que hablara, que se justificara, que revelara lo que había detrás de su perfidia. No me bastaba con verlo hundido. Quería la verdad, cada detalle, cada nombre, cada razón. Cuénteme su historia, señor, propuse, sentándome en la silla más cercana. Tal vez pueda ayudarle a entender, o yo a usted. Elías dudó, su mirada perdida en algún punto del pasado. La idea de un auditorio, por pequeño que fuera, para su tragedia, pareció tentarlo. Y yo, mis queridos amigos, estaba ahí, dispuesto a escuchar la versión del lobo, no para creerla, sino para desentrañar cada una de sus mentiras. Mi nombre es Elías, dijo por fin, como si revelara un secreto que llevaba siglos guardando. Y sí, hubo un tiempo, no hace mucho, en que mi nombre era sinónimo de poder, de influencia. Yo manejaba los hilos de una de las mayores fortunas de este país, un imperio, y lo vi todo. El ascenso, la opulencia, la caída. Mientras él hablaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, no como algo nuevo, sino como la confirmación de lo que siempre había sospechado. Él estaba dándome su versión, pero yo la estaba filtrando a través de mi propio dolor, mi propia experiencia. Cada palabra suya, cada pausa, cada negación velada, me revelaba más sobre la extensión de su traición. Entendí que no fue un simple robo, fue una operación de desmantelamiento meticulosa, orquestada con la precisión de un cirujano. La conversación siguió durante horas. Él, contándome una historia de envidias ajenas, de complots corporativos, de un sistema que lo había devorado. Yo, escuchando, filtrando, extrayendo las migajas de información que confirmaban mis peores temores. Él, Elías, mi Elías, había sido el arquitecto, el ejecutor, el cerebro detrás de todo, no una víctima, un depredador. A medida que hablaba, las imágenes de mi pasado millonario se alzaban como fantasmas, las reuniones secretas, los documentos confidenciales, las vulnerabilidades que solo él conocía. Todo convergía. La forma en que las acciones cayeron, la venta de activos clave a precios irrisorios, la desaparición de fondos en paraísos fiscales. Era una obra maestra de la perfidia, y él era el autor. El odio no había disminuido, sino que se había transformado en una determinación fría y calculada. Este hombre, arruinado y deshecho, no era solo una víctima más del sistema, era el sistema que me había destruido. Y ahora lo tenía frente a mí, vulnerable, dispuesto a contar su verdad, creyendo que yo era su salvador anónimo. Ahí fue donde mi plan se forjó de manera definitiva, inquebrantable. Ya no era un simple presentimiento, era una misión. Necesitaba más que su confesión a medias. Necesitaba pruebas irrefutables, nombres, detalles. Necesitaba que él mismo me diera las herramientas para desenmascarar por completo su traición, para que la justicia, la verdadera justicia, lo alcanzara. Este encuentro, aparentemente fortuito, no era el final de su caída, sino el comienzo de mi ascenso y de su revelación.
La rueda del destino había girado, y esta vez Elías no solo caería, sino que su caída sería la exposición pública de una traición que marcó mi vida. La cuenta regresiva había comenzado, y yo, mis amigos, sería el encargado de activarla. La espera, mis amigos, es un veneno lento, una tortura silenciosa que te carcome el alma. Pero a veces, esa espera es la única aliada para desatar una furia que quema hasta los cimientos. Elías, mi verdugo, mi némesis, creía que había encontrado un refugio, una tabla de salvación en mi figura anónima. ¡Qué iluso! ¡Qué ceguera! No sabía que estaba a punto de caer en la trampa que yo mismo había tendido. No era un refugio, era el preludio de un terremoto. Y yo estaba listo para ser el epicentro. Este encuentro, esta farsa de compasión, iba a ser el escenario de la verdad más cruda, una revelación que lo dejaría expuesto, despojado de toda mentira. Prepárense, porque esta noche el pasado millonario no solo resurgiría, sino que aplastaría al culpable bajo su peso implacable. La noche avanzaba en aquella habitación de hostal, impregnada del olor a humedad y a un pasado que se negaba a morir. Elías, un poco más lúcido tras el plato de comida y el respiro del frío, me miraba con una mezcla de gratitud y una incipiente curiosidad. O quizás una desconfianza latente que su miseria no le permitía articular. Me había contado su historia, una farsa tejida con hilos de victimismo, donde él era el cordero sacrificado por los lobos de un sistema corrupto. Mientras hablaba de giros inesperados y conspiraciones ajenas, yo sentía cómo la bilis me subía por la garganta. La caradura, la insolencia. Es una historia desoladora, Elías, dije, mi voz calmada, casi dulce, pero por dentro rugía una tormenta. Me aseguré de pronunciar su nombre, la primera vez desde que lo reconocí, una punzada sutil que quizás sintió, quizás no. Necesitaba desestabilizarlo poco a poco. Pero me pregunto, ¿cómo un hombre tan brillante, tan conocedor del mundo de las finanzas como usted dice ser, puede caer tan bajo por las vueltas de la vida? No me cuadra, Elías. Hay piezas que no encajan en su relato. Sus ojos cansados se contrajeron ligeramente. Fue un cambio ínfimo, casi imperceptible, pero lo noté. El depredador que fue alguna vez, aunque desdentado, aún tenía instintos. ¿A qué se refiere, joven? Su tono era cauteloso, defensivo. La máscara de la víctima empezaba a agrietarse. Usted habló de un imperio, de millones, de ser el cerebro detrás de grandes movimientos. Continué, apoyando los codos sobre mis rodillas, inclinándome hacia él. La distancia física disminuía, pero la brecha entre nosotros era un abismo de traición. Un hombre así no es una hoja al viento, un hombre así sabe protegerse. ¿O acaso fue demasiado ciego, demasiado confiado? La palabra confiado pareció golpearlo. Su mirada se desvió, fijándose en la pared desconchada. Lo estaba presionando, y la presión, incluso mínima, empezaba a hacer mella en la fachada que construyó durante años. «Nadie es invulnerable, joven», murmuró, su voz perdiendo un poco de su ronquedad para adquirir un tono más tenso. «Y el mundo de las finanzas es una jungla». «Lo sé, Elías», le repliqué. Mi sonrisa se extendía, pero era una sonrisa sin calidez, una que anticipaba la cacería. «Conozco esa jungla muy bien, y sé que en esa jungla los verdaderos depredadores no son los que atacan de frente, sino los que se disfrazan de aliados, de confidentes, los que se ganan tu confianza para luego devorarte por completo». Vi el destello de alarma en sus ojos. Me estaba acercando no a su historia, sino a su historia, a la versión que él había enterrado bajo escombros de falsedad. Era el momento. No había más espacio para juegos de gato y ratón. Tenía que abalanzarme sin piedad.
Me levanté de la silla. Mi sombra se proyectaba sobre él, envolviéndolo en una oscuridad literal que reflejaba la que yo había vivido. La habitación se cargó de una tensión casi eléctrica. Él, acorralado. Yo, el cazador. «Usted habla de traición, Elías», dije, mi voz ahora gélida, desprovista de cualquier atisbo de compasión. Cada palabra era un puñal, y yo estaba listo para hundirlos todos. «Pero no fue usted la víctima. Usted fue el verdugo. Usted no cayó. Usted empujó». Su rostro se puso blanco, la sangre le abandonó las mejillas, sus ojos se abrieron en un horror congelado, finalmente entendiendo. El reconocimiento, la verdad, lo golpeó como un mazazo. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?» Su voz era apenas un jadeo. Elías, el brillante estratega, el hombre que manejaba imperios, se había desmoronado. «Estoy diciendo, Elías». Me acerqué un paso más, la distancia entre nosotros era mínima. Mi voz, antes contenida, ahora se alzaba con la furia reprimida de años, aunque aún controlada por la necesidad de que escuchara cada palabra. «Estoy diciendo que usted no sabe lo que es perderlo todo por la traición. Yo sí, yo lo viví en carne propia, porque el imperio que usted dice haber manejado, ese que le dio poder e influencia, era mío, era mi legado». Elías intentó levantarse, sus ojos desorbitados, su boca abierta en un grito silencioso de incredulidad y terror. Pero mi mano se extendió, no para tocarlo, sino para inmovilizarlo con la pura fuerza de mi presencia, de mi rabia. «No se mueva, Elías». Mi voz era un rugido ahogado. «Si no quiere que esta noche sea aún peor, quédese ahí y escúcheme, porque es el turno de la víctima de hablar». Él se desplomó de nuevo en la cama, temblaba incontrolablemente, sus ojos fijos en mí, la comprensión en ellos tan clara como el agua. Sabía quién era yo. Había pasado de verme como un benefactor anónimo a reconocer al fantasma de su mayor crimen. «¿Recuerda la noche, Elías?», continué, cada palabra un reproche. «La noche de la junta de emergencia, las caras pálidas, la bancarrota inminente, fondos desviados, inversiones fantasma, miles de millones evaporados. Recuerda mi nombre, mi cara de estupefacción, de incredulidad cuando la verdad empezaba a salir a la luz». Las imágenes se proyectaban en su rostro, una sucesión de recuerdos que él había enterrado con saña. El color regresó a sus mejillas, pero era un tono grisáceo, enfermizo. «Imposible, no puede ser», murmuraba negando con la cabeza. «¡Oh, sí que es posible!». Mi voz se elevó resonando en la pequeña habitación. Elías, el arquitecto, el estratega, mi mano derecha, mi confidente, el hombre que conocía cada contraseña, cada cuenta, cada fisura de mi imperio, el guardián de mis secretos más profundos. Usted era el lobo con piel de cordero. Saqué de mi bolsillo un sobre grueso, pesado, que había llevado conmigo durante años, esperando este momento. Lo arrojé sobre la cama. Frente a él, las hojas de papel se esparcieron. Eran copias que había logrado conservar de entre las ruinas. «¿Recuerda esto, Elías?», señalé un documento. «El contrato de la venta de las acciones de la subsidiaria en Luxemburgo, firmado con su autorización, no con la mía, a un precio irrisorio, por debajo del mercado, a una empresa fantasma de las Islas Caimán. ¿Quién era el beneficiario final, Elías? ¿Recuerda?». Sus ojos se aferraron a los papeles. La evidencia irrefutable, el peso de su traición, materializado en tinta y papel. «Y este otro», señalé otra copia. «Los registros de las transferencias. Un sofisticado esquema de lavado de dinero, Elías, desviando fondos a cuentas offshore, pequeñas cantidades que sumaban millones. ¿Recuerda cómo se hizo con la precisión de un cirujano? Usted lo orquestó. Cada documento era un golpe, cada revelación una estocada. Él se encogía.
no solo por el frío de la calle, sino por el frío de la verdad que lo estaba desnudando. Usted me traicionó, Elías, dije. Mi voz ahora era un hilo tenso, vibrante de dolor y resentimiento. A mí, que le di mi confianza, mi fortuna, que lo elevé a una posición de poder y respeto. Usted me apuñaló por la espalda y me dejó sangrando en el fango. Me quitó todo, mis bienes, mi reputación, mi futuro, hasta mi dignidad. Las lágrimas brotaban de sus ojos, surcando la suciedad de su rostro. No eran lágrimas de arrepentimiento, lo sabía. Eran lágrimas de miedo, de desesperación por haber sido descubierto, por el peso de su propio pasado. Era una oportunidad, balbuceó su voz rota. Me ofrecieron mucho, demasiado. ¿Una oportunidad? Mi risa fue hueca, desprovista de humor. Una oportunidad para destruirme, para pisotearme. ¿Y ahora me lo dice así como si fuera una justificación? No hay justificación para la perfidia, Elías. Levanté otro documento, el que más dolor me causaba. Era un registro de llamadas. ¿Y esto, Elías? ¿Recuerda a quién llamaba en secreto? ¿A la competencia? ¿A los inversores que luego retiraron sus fondos en masa, precipitados por los rumores que usted mismo esparció? Cada detalle, cada movimiento, cada palabra que me sacó en confianza, fue usada para tejer la red de mi propia destrucción. Elías se llevó las manos a la cara, sollozando, su cuerpo sacudido por convulsiones. Era una imagen patética, pero en mi corazón no había piedad. No ahora. No después de lo que había soportado. Usted creyó que yo había desaparecido, ¿verdad? Le dije. Mi voz se suavizó un poco, pero era la calma antes del siguiente estallido. Que el joven magnate al que arruinó se había esfumado, tragado por la vergüenza y la miseria. Pero no, Elías. Yo sobreviví. Me levanté de las cenizas, pieza por pieza, aunque el dolor de su traición nunca me abandonó. Y juré que algún día la verdad se revelaría. Juré que algún día usted pagaría por lo que hizo. La habitación quedó en silencio, roto solo por los sollozos del mendigo y el eco de mis palabras. El aire vibraba con la verdad desnuda. Él, Elías, mi antiguo confidente, era el arquitecto de mi ruina. Y ahora lo tenía frente a mí, despojado de todo, igual que me había dejado a mí. La ironía era tan cruel, tan dulce. En ese momento, mis amigos, no solo revelé el impactante secreto de su traición, también revelé mi propia identidad, mi propio dolor, mi propia fortaleza. La balanza se había inclinado. Él, que me había robado todo, ahora era el despojo. Y yo, que había sido el despojo, ahora era el juez. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, finalmente estaba al descubierto. Y esta, créanme, era solo la primera fase de la justicia que estaba por venir. El veredicto final aún estaba por escribirse. La habitación seguía en silencio, salvo por los sollozos roncos de Elías. Él, que un día había movido montañas de dinero con una frialdad quirúrgica, ahora se desmoronaba ante la magnitud de su propia perfidia, ante la irrefutable evidencia que yo le había arrojado a la cara. Mi corazón no sentía piedad, solo un gélido sentido de propósito. Había sido testigo de su derrumbe, de su desesperación, pero eso no era suficiente. No para mí, no después de lo que me había arrebatado. Su miseria en la calle era una cruel ironía, sí, pero no era la justicia que yo anhelaba. La verdadera justicia, esa que cierra heridas y expone la oscuridad, aún estaba por dictarse, y la iba a dictar yo. Lo observé, aún tembloroso, con las manos cubriendo un rostro surcado por la mugre y las lágrimas. Mi mente ya estaba varios pasos por delante. Este no era el final, era apenas el comienzo de su verdadero juicio. No podía dejarlo desaparecer de nuevo en las sombras de la calle, llevándose consigo la verdad de su crimen, el peso de mi ruina.
Necesitaba que su caída fuera significativa, pública, un espejo de mi propio despojo, pero con un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaría. La rueda del destino había girado y esta vez Elías no solo caería, sino que su desplome sería la cimentación de mi propia redención. Cree que con lágrimas borrará el daño, Elías. Mi voz, antes contenida, ahora era un susurro cortante, cargado con la gravedad de años de dolor. ¿Cree que esta deplorable situación en la que se encuentra es suficiente penitencia? No, no lo es. Mi imperio se vino abajo, mi nombre fue arrastrado por el lodo, mi futuro se desvaneció, y yo tuve que renacer de mis propias cenizas, sin un céntimo, con la traición grabada a fuego en mi alma. Usted, Elías, fue el artífice de esa destrucción, y ahora debe ser el artífice de su propia exposición. Él levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos buscando los míos. Había miedo, un terror primario en su mirada, pero también una astucia residual, un atisbo de la mente calculadora que había sido. Intentaba leer mi siguiente movimiento, descifrar mi plan. Pero yo era un libro cerrado para él, uno que solo se abriría para revelar el último capítulo de su historia, un capítulo que yo mismo estaba escribiendo. ¿Qué quiere de mí? Apenas pudo articular. Su voz era un gemido. ¿Dinero? No tengo nada. Míreme. Una risa amarga escapó de mis labios. ¡Dinero! ¿Cree que se trata de dinero, Elías? Mis millones perdidos son una cicatriz, no una obsesión. Esto es por algo mucho más valioso, por algo que usted pisoteó. La verdad y la dignidad que me arrebató. Usted va a desenterrar esa verdad, no solo para mí, sino para el mundo. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi pequeña mochila. De ella saqué una cámara de video compacta y un pequeño trípode. Elías se encogió, sus ojos fijos en los objetos, el terror transformándose en una comprensión gélida. Entendió que su confesión no sería una charla íntima, sino un testimonio. Usted va a contar su historia, Elías, dije, mientras preparaba la cámara con movimientos precisos. La historia verdadera. Sin eufemismos, sin victimismos. Cada detalle de cómo desmanteló mi empresa, cómo manipuló las finanzas, cómo me apuñaló por la espalda, cada nombre, cada cifra, cada acción, y lo hará ante esta lente, ante el mundo. Sus ojos suplicaban, se aferraban a mi figura como si yo fuera la última esperanza. No, por favor, no me haga esto. Ya no tengo nada. ¿Qué más quiere de mí? Quiero su verdad, Elías. Mi voz era inquebrantable, una sentencia. Quiero que la gente sepa quién es usted realmente, cómo opera la traición, cómo se esconde el lobo. Usted me robó mi nombre, mi legado, y ahora, con su propia voz, va a restaurar el mío, exponiendo el suyo. Esta es su última oportunidad de hacer algo correcto, aunque sea forzado. Lo senté en la silla, frente a la cámara. Su cuerpo era una masa de temblores incontrolables. Parecía un títere sin cuerdas, el gran estratega reducido a un espectro asustado. No había una pizca de lástima en mí, solo la fría determinación de un cirujano. Ahora, Elías, dije sentándome a un lado, fuera del encuadre, pero con la mirada fija en él. Vamos a empezar. Dígame su nombre completo, su fecha de nacimiento y su identificación. Dígalo fuerte y claro. No intente mentir, Elías. Tengo las pruebas y sé cuándo miente. Al principio sus palabras fueron entrecortadas, incoherentes, pero mi presencia, mi mirada implacable, lo obligaron a hablar. Hora tras hora, bajo el parpadeo constante de la luz de la habitación y la lente de la cámara, Elías, el mendigo, el traidor, comenzó a desenmarañar su propia red de engaños. No fue fácil. Cada palabra era un suplicio para él, una victoria para mí. Los detalles eran escalofriantes. Las complejas transferencias, los paraísos fiscales, las empresas fantasma.
Los nombres de los cómplices, esos que él había mantenido en secreto, salían a la luz como alimañas arrastradas por la marea. La sofisticación de su esquema era un testamento a su brillantez perversa y a mi propia ceguera. Escuché cómo planeó cada paso, cómo se ganó mi confianza, cómo utilizaba mi ingenuidad de joven magnate para manipularme. Habló de reuniones secretas con la competencia, de cómo filtraba información confidencial, de cómo desestabilizaba el mercado para precipitar la caída de mi fortuna. Su motivación, según él, era la oportunidad, la ambición desmedida, la sed de poder que superó cualquier atisbo de lealtad, una jugada maestra, ejecutada con la precisión de un relojero. Pero lo más impactante no fueron los millones o los nombres, sino la frialdad con la que lo describía. Incluso ahora, al borde del abismo, había un matiz de orgullo retorcido en su voz, una vanagloria por la magnitud de su engaño. Eso me revolvió las entrañas. ¿Y qué fue de todo ese dinero, Elías?, le pregunté en un momento, cuando hizo una pausa para secarse la garganta con un vaso de agua que yo le ofrecí, una ironía que no pasó desapercibida. Millones. ¿Cómo terminó en la calle? Una sombra de vergüenza real esta vez cruzó su rostro. Los otros, los que me ofrecieron la oportunidad, me traicionaron a mí también. Me usaron. Cuando todo el dinero estaba en sus manos me descartaron. Me incriminaron en otras operaciones. Perdí todo. La ley me persiguió. Huí. Y aquí estoy. La ironía, ¿verdad? La ironía me quemó la garganta. Él, el gran traidor, traicionado a su vez. La justicia poética, sí, pero su caída personal no era la mía. Yo necesitaba más, necesitaba vindicación, no solo su confesión, sino el peso moral de su verdad. Una vez que cada detalle fue grabado, cada nombre pronunciado, cada lágrima derramada, apagué la cámara. Elías me miró, exhausto, como si le hubiera succionado el alma. ¿Contento ahora? Su voz era un hilo. No, Elías, respondí, con la cámara ya guardada. La satisfacción no viene de su sufrimiento, sino de la verdad. Esta grabación es irrefutable, es su testamento, y será utilizada para cerrar mi ciclo de dolor y para exponer la verdadera cara de la traición, para que nadie más caiga en las redes de un depredador como usted. En ese instante, supe exactamente cómo se iba a imponer la justicia. No iba a entregar esta grabación a la policía, al menos no aún. La verdadera justicia no estaba en verlo pudrirse en una celda, algo que el sistema ya había hecho con él de otra manera. La verdadera justicia era su expiación, su propia voz revelando el abismo. Al día siguiente tomé una decisión. Subí la grabación, esa confesión desgarradora y detallada, a un canal privado de Internet. Luego envié los enlaces de forma anónima a un grupo selecto de personas, antiguos inversores, directivos que también habían sido engañados, periodistas de investigación que en su momento cubrieron la caída de mi imperio. Quería que la verdad se difundiera, que el peso de su traición no solo cayera sobre él, sino que se esparciera, restaurando los pedazos de mi reputación que aún estaban en el fango. Quería que aquellos que me juzgaron, que dudaron de mi inocencia, vieran y escucharan la verdad de boca del propio culpable. El impacto fue silencioso, pero devastador. No hubo titulares de prensa inmediatos sobre un mendigo, pero la verdad se filtró como una mancha de aceite. Los inversores que habían perdido fortunas comenzaron a moverse. Las investigaciones se reabrieron, ya no sobre mí, sino sobre la red de complicidad que Elías había expuesto. La justicia, esa que anhelaba, no llegó con un martillo, sino con la persistencia de una gota que perfora la roca. Dejé a Elías en el hostal, pagando por varias semanas más, con la promesa de que, si cooperaba en futuras investigaciones,
Podría tener una segunda oportunidad, una vida lejos de la calle, una redención que él mismo se había negado, no por piedad, sino porque su voz era ahora una herramienta para una justicia mayor. El ciclo de dolor no se cerró con venganza, sino con la verdad. Mi pasado millonario, ese que tanto me costó olvidar, no regresó en forma de fortunas, sino en forma de vindicación. La traición encontró su resolución definitiva, no solo para mí, sino para aquellos que creyeron en mi culpabilidad. La historia de Elías, el mendigo que me era familiar, se convirtió en el testimonio de cómo la ambición desmedida corrompe y cómo la justicia, a veces, encuentra los caminos más inesperados para emerger de las sombras. Y este, mis amigos, no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva etapa donde la verdad, una vez desenterrada, tiene el poder de transformar todo. Y así, mis amigos, el universo siempre cobra sus deudas. Esta trama no fue de odio, sino de resiliencia, de buscar la verdad hasta el final. Jamás permitan que les arrebaten lo que les pertenece, su dignidad, su legado. Espero que esto les haga pensar. Cuéntenme, ¿ustedes qué harían? ¿Tienen historias de justicia? Compartan aquí abajo. Y no se pierdan el próximo video, porque un nuevo giro del destino nos espera. Hasta la próxima.